como si estuviera adormecida por sus antiguas tradiciones y calles rodeadas de mansiones históricas. Aquí todos se conocían, y las acogedoras cafeterías y tiendas creaban una atmósfera de serenidad. Pero fue en este lugar idílico donde ocurrió una tragedia que conmocionó a todos. Clara Whitney, propietaria del exclusivo Space Serenity Bloom, era una figura respetada en la ciudad. Irradiaba confianza y estilo. Su negocio florecía y a menudo era el centro de atención en eventos benéficos, donando miles de dólares para el desarrollo de su ciudad natal. Sin embargo, detrás de su impecable reputación se ocultaba un lado oscuro. En lo más profundo, Clara siempre anhelaba el poder y el control, y en su ambición no escatimaba en perjudicar a quienes se interponían en su camino. Uno de los que cayeron en su red fue Oliver Myers, un joven arquitecto de 25 años, ambicioso y talentoso. Sus logros profesionales inspiraban respeto, pero por las noches soñaba con algo más: amor y una familia. Oliver mantenía una relación con Megan, la hija de Clara, una joven bella y de mente brillante con un corazón bondadoso. Su romance florecía rápidamente, ya que ambos compartían grandes sueños para el futuro. Cada noche, después del trabajo, Oliver pasaba tiempo con Megan, paseando por las calles de Winnesboro o disfrutando de cenas íntimas en un restaurante con vista al río. Sus sentimientos se fortalecían bajo la luz del amanecer, que suavemente iluminaba sus rostros mientras compartían sus sueños de lo que estaba por venir. Megan miraba a Oliver con admiración, y él encontraba en ella el apoyo que siempre había buscado en su vida. Pero Clara tenía otros planes. Oculta tras una máscara de amabilidad, Clara no podía permitirse perder el control sobre su hija. Estaba obsesionada con la idea de que nadie era digno del amor de Megan, excepto ella misma. En las noches solitarias, Clara suspiraba al recordar cómo ella también había soñado alguna vez con el amor y el afecto, pero los había perdido en su búsqueda del éxito. Ahora, Megan era la única que llenaba ese vacío en su corazón, y Clara no podía permitir que un joven como Oliver destruyera sus sueños. Mientras Oliver comenzaba a pensar en proponerle a Megan mudarse juntos a una gran ciudad y empezar una nueva vida, sus pensamientos chocaban repentinamente con una sensación de ansiedad. Sentía la sombra de Clara acechándolos, como una tormenta oscura. Sabía que ella era astuta y peligrosa, y que podía tener sus propios planes. Una noche, a solas con Megan, Oliver decidió hablar de sus temores. «No quiero que tu madre nos separe», dijo mientras la miraba a los ojos. «Podemos ser felices, pero debemos ser cuidadosos». Megan asintió, consciente de la gravedad de la situación. No podía ignorar cómo su madre, en ocasiones, se volvía manipuladora y controladora. Hablaron sobre un plan para escapar, pero a medida que discutían los detalles, una nueva tensión surgió en su relación. Mientras tanto, Clara, desde las sombras, observaba cada uno de sus movimientos. Sentía que estaba perdiendo a la única persona importante en su vida, y esa idea le provocaba un dolor insoportable. Aquella noche, cuando Oliver desapareció, Clara estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar el control sobre su vida y su hija. El rostro próspero de Winnesboro era solo una máscara que ocultaba secretos oscuros y pasiones no resueltas. La ciudad, aparentemente tranquila y pacífica, estaba a punto de convertirse en el escenario de una tragedia que sacudiría sus cimientos. La desaparición de Oliver Myers conmocionó a la pequeña ciudad de Winnesboro. Aquella noche, cuando no regresó a casa, la preocupación comenzó a crecer. Megan no pudo dormir, su corazón se encogía de miedo e incertidumbre. Esperando una llamada o un mensaje, revisaba su teléfono una y otra vez, pero la pantalla seguía en silencio. Todos sus pensamientos giraban en torno a él. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? Oliver siempre había sido atento y cariñoso, y ahora su ausencia se hacía insoportable. A la mañana siguiente, Megan fue a la policía, a pesar de sus dudas internas, y si simplemente se había retrasado en el trabajo o había pasado el rato con sus amigos. Pero pronto quedó claro que no era tan simple. Los policías comenzaron a preguntarle sobre los últimos días de Oliver, y ella sintió como si su vida comenzara a desmoronarse.
Las preguntas que resonaban en su mente dieron paso a temores crecientes. ¿Podría estar su madre involucrada en todo esto? Los detectives Rachel Donovan y Chris Harris tomaron el caso rápidamente. Ambos eran investigadores experimentados, hábiles en desenredar historias complicadas. Su primera impresión de la ciudad fue engañosa. Detrás de su aparente idilio se escondía una red de secretos. Rachel notó que, aunque los habitantes de Winnesboro amaban su vida, eran sorprendentemente reservados y cautelosos. Entendía que en este lugar, la envidia y el rencor podían esconderse incluso detrás de los rostros más amables. Cuando Rachel y Chris llegaron a la casa de Clara, fue ella misma quien los recibió, vestida con un impecable vestido de mañana. Intentaba proyectar confianza y tranquilidad, pero en sus ojos se asomaba un temor que trataba de disimular. Cada minuto que pasaban en su presencia, los detectives sentían que tras esa máscara de amabilidad se ocultaba algo oscuro. «Estamos buscando a Oliver Myers», comenzó Rachel con una voz suave pero firme. «Ha desaparecido y necesitamos hacerle algunas preguntas». Clara intentó mantener la compostura. Negó con la cabeza con tristeza, como si su corazón estuviera roto por el dolor. «Dios mío, era un hombre tan bueno», dijo, pero en su voz se notaba una leve nota de falsedad. «No sé dónde puede estar. Venía a menudo a ver a Megan, pero no puedo creer que le haya pasado algo malo». Megan, que estaba a un lado, sintió cómo la sombra oscura de su madre se hacía más evidente. Clara parecía estar tratando de desviar la atención. Tras un breve intercambio de palabras, los detectives decidieron revisar la habitación de Oliver en busca de alguna pista. La habitación estaba impecablemente ordenada, sin nada fuera de lo común, salvo unas cuantas fotos de Megan colgadas en las paredes. Rachel se inclinó para revisar el escritorio de Oliver y notó un cuaderno con bocetos de ideas para nuevos proyectos. Pero una de las páginas estaba en blanco, con algunas notas interrumpidas abruptamente a medio escribir. Megan y yo. Con cada nuevo descubrimiento, entendían que la relación entre Oliver y Megan era más compleja de lo que parecía a simple vista. Rachel miró a Megan y en sus ojos se reflejaban la amargura y la preocupación. «Necesitamos hablar con tu madre», dijo la detective, y Megan asintió, aunque su corazón se encogía de miedo. Mientras tanto, en su oficina, Clara jugaba otro juego. Estaba pensando en cómo mantener el control de la situación, temerosa de que sus oscuros secretos pronto salieran a la luz. Con cada pregunta de los detectives, Clara sentía cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. En su mente giraban miles de pensamientos sobre qué hacer para protegerse a sí misma y a los suyos. A la mañana siguiente, la búsqueda de Oliver continuó. Winnsboro se convirtió en un escenario de incertidumbre, y los residentes comenzaron a murmurar sobre lo que realmente había ocurrido. Megan se encontró en medio de este caos y estaba dispuesta a hacer todo lo posible para descubrir la verdad. Mientras Clara se preparaba para defenderse, Megan sentía que su vida se había convertido en parte de un oscuro drama lleno de secretos y peligros mortales. Los días siguientes fueron un verdadero desafío para los detectives Rachel Donovan y Chris Harris. La ciudad estaba sumida en la confusión, y la búsqueda de Oliver se transformó en una peligrosa investigación que giraba en torno a Clara Whitney, la propietaria del spa Serenity Bloom. Las pruebas que habían recopilado señalaban que, detrás de la máscara de éxito, se ocultaba algo mucho más siniestro. Cuando Rachel y Chris regresaron a Serenity Bloom para una nueva inspección, ya sabían que no solo estaban en juego los sueños de Oliver, sino también las vidas de las mujeres que de alguna manera estaban atrapadas bajo el control de Clara. La tranquila atmósfera del spa contrastaba violentamente con lo que los detectives esperaban encontrar en su interior. Esta vez se dirigieron directamente a las áreas traseras, donde estaba la oficina de Clara. Con una memoria USB y una cámara en mano, los detectives estaban decididos a desentrañar lo que se escondía detrás de la impecable fachada. Al entrar en la oficina, se encontraron con una escena perturbadora. En las paredes colgaban fotos de Oliver en diversas situaciones, sonriendo, trabajando, paseando con Megan. Pero entre esas imágenes
había algunas mucho más inquietantes. Rachel notó que en varias fotos, Oliver aparecía alterado, casi asustado, como si presintiera algún tipo de peligro. Al profundizar en los detalles, también vieron fotos de las mujeres que trabajaban en Serenity Bloom. Estaban retratadas en posturas similares a las de Oliver, pero sus rostros mostraban sufrimiento y desesperación. Bloom. Estaban retratadas en posturas similares a las de Oliver, pero sus rostros mostraban sufrimiento y desesperación. Chris, revisando el escritorio, encontró una carpeta de documentos. Dentro había una lista con los nombres de las mujeres que trabajaban en el spa. Cada registro incluía no solo sus nombres, sino también detalles sobre las deudas que estas mujeres habían acumulado. Rachel hojeó rápidamente la carpeta y su corazón se encogió al descubrir que estas mujeres estaban atrapadas en una situación mucho más grave de lo que parecían haber imaginado. Clara había abusado de su confianza, manipulándolas y obligándolas a contraer préstamos con intereses altísimos para comprar productos cosméticos costosos que luego no podían vender. Cada página era un testimonio de tragedia. Una mujer llamada Laura, de 32 años, se veía obligada a trabajar 16 horas al día para intentar pagar por un producto que ni siquiera había logrado vender. La lista incluía los nombres de al menos 10 mujeres que habían acabado en una espiral de deudas de la que no podían escapar. A algunas les habían amenazado con acciones legales, mientras que otras habían perdido sus hogares. Era una pesadilla real y todo conducía a una sola persona, Clara Whitney. Sobre el escritorio, también había notas que Clara había escrito sobre sus empleadas. En ellas, reflexionaba sobre lo fácil que era controlar a las personas cuando estaban al borde de la desesperación. Estos escritos, llenos de frialdad y cálculo, eran una clara muestra de su despiadado carácter. Cada línea, escrita por su mano, fortalecía la teoría de que Clara no era simplemente una empresaria, sino una manipuladora que usaba a las mujeres para su propio beneficio. Los detectives empezaron a conectar todas las piezas del rompecabezas. Existía la posibilidad de que Clara estuviera directamente implicada en la desaparición de Oliver. Tal vez había utilizado sus conexiones para eliminarlo de su camino. Cuanto más investigaban, más clara se volvía la imagen de Clara como una figura siniestra en esta historia. Cuando los detectives salieron de Serenity Bloom, sus mentes estaban llenas de pensamientos oscuros. Todo lo que habían descubierto indicaba que Oliver podía haber sido víctima de un juego cruel en el que Clara no solo era una jugadora, sino también la titiritera. En su vida no había lugar para errores, y los detectives sabían que debían actuar rápido antes de que Clara tuviera la oportunidad de borrar cualquier rastro de su implicación. La ciudad continuaba con su vida cotidiana, pero un aire de preocupación se cernía sobre las calles. Megan, sin conocer toda la verdad, sentía que no podía quedarse al margen. Oliver no era solo el hombre del que se había enamorado. Se había convertido en un símbolo de resistencia contra las oscuras fuerzas que su madre había desatado. Megan no podía permitir que todo se desmoronara y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a Clara. Con cada día que pasaba en Winnsboro, la tensión aumentaba. La investigación sobre la desaparición de Oliver Myers se expandía, atrapando a más personas en su red. Los detectives Rachel Donovan y Chris Harris, cada vez más inmersos en los oscuros secretos del spa Serenity Bloom, comenzaron a darse cuenta de que el caso no se limitaba solo a la desaparición de un hombre. Estaban emergiendo las devastadoras consecuencias de un sistema que Clara Whitney había creado. Esa noche, cuando los detectives regresaron a la oficina, decidieron interrogar a las mujeres que trabajaban en Serenity Bloom. Para su sorpresa, muchas de ellas estaban dispuestas a hablar, pero pronto quedó claro que todas sentían miedo. El temor hacia Clara se había arraigado profundamente en sus mentes, y cada una sabía que su vida dependía de mantenerse en buenos términos con ella. Estas mujeres no eran simplemente empleadas. Estaban atrapadas en una compleja red de manipulación y engaño, y la mayoría ni siquiera comprendía la magnitud del fraude. Una de las mujeres, llamada Catherine, accedió a una conversación franca. Con sus finas facciones y su mirada cansada,
encarnaba el miedo y la esperanza. Contó a los detectives cómo Clara le había ofrecido trabajo, prometiéndole independencia financiera y la oportunidad de trabajar en un entorno de lujo. Pero pronto Catherine se dio cuenta de que había caído en una trampa. Gastó todos sus ahorros en productos cosméticos que nunca logró vender, y ahora estaba profundamente endeudada. Pensé que esto me ayudaría a comenzar una nueva vida, dijo con la voz temblorosa. Pero en lugar de eso lo perdí todo. No tengo dinero para pagar mis facturas. No puedo volver a casa. Trabajo todos los días y cada día mi deuda crece. Sus palabras reflejaban el mismo destino que compartían muchas otras mujeres. Rachel y Chris no podían dejar de sentir que Clara no había creado un simple spa, sino una verdadera pirámide financiera. Durante todo ese tiempo, Clara había explotado la confianza de estas mujeres, manipulándolas para que trabajaran para ella y sumiéndolas en deudas. Después de la conversación con Catherine, los detectives continuaron revisando los documentos que habían encontrado en la oficina de Clara. Cada nuevo papel confirmaba sus sospechas. Encontraron listas de deudas, facturas, registros de entregas y muchos contratos que mostraban que el negocio estaba construido sobre una mentira. Las mujeres firmaban documentos sin comprender realmente a qué se estaban comprometiendo. Clara utilizaba la letra pequeña y las complejidades legales para confundir a sus trabajadoras, y ahora esos contratos se habían convertido en la base de su estafa. Sin embargo, lo más inquietante era que esos documentos también contenían referencias a varias mujeres desaparecidas. Todas estaban conectadas de alguna manera con Serenity Bloom, y cada una de ellas había abandonado la ciudad bajo diferentes pretextos. Parecía que todas estaban atrapadas en una misma red de secretos y miedo creada por Clara. Rachel y Chris comprendieron que su investigación iba mucho más allá del caso de Oliver. Los detectives decidieron hablar con Megan. Esperaban que pudiera arrojar luz sobre aspectos de la vida de Oliver y de Clara que aún no conocían. Megan, quien vivía en un estado constante de estrés, sintió que la situación exigía medidas inmediatas. Sabía que su madre podía estar implicada en la desaparición del hombre que amaba, y eso era insoportable. Cuando los detectives se reunieron con Megan, le expusieron sus hallazgos. Cada palabra pronunciada por Rachel y Chris parecía desgarrar a Megan por dentro. Oliver se había convertido en parte de una trama mucho más amplia y siniestra, y su madre estaba en el centro de todo. Un conflicto interno se apoderó de Megan. No podía creer que Clara, a quien siempre había considerado un ejemplo de feminidad y éxito, fuera la causa del sufrimiento de tantas mujeres y posiblemente la responsable de la desaparición de Oliver. Decidida a actuar, Megan comenzó a planear cómo desenmascarar a su madre. Sabía que probablemente tendría que sacrificar su comodidad y su seguridad para lograr la justicia. Cada paso que estaba a punto de dar podría ser decisivo en esta lucha por la verdad. Decidió que no se detendría hasta encontrar a Oliver o descubrir qué le había sucedido. Mientras la búsqueda continuaba en Winsboro, las sombras del pasado se cernían sobre la ciudad, y la brillante vida que todos conocían comenzaba a desvanecerse lentamente. El lado oscuro de la ciudad estaba emergiendo cada vez más, y Megan entendía que tanto su vida como la de muchas otras mujeres dependían ahora de hasta dónde estaban dispuestas a llegar en su búsqueda de la verdad. La noche en que Oliver desapareció marcó un punto de inflexión en la vida de todos los que lo conocían. Pero para Clara Whitney, esa noche tuvo un significado aún más profundo. Fue el momento en que su obsesión cruzó todos los límites. Clara, sintiendo que su poder y control sobre la situación se escapaban, decidió tomar el asunto en sus propias manos. Siempre había creído que nada podía impedirle alcanzar sus objetivos. Pero esa noche, su ansia de control y el miedo a perder a Oliver la llevaron a consecuencias irreparables. Los eventos de esa noche quedaron grabados en su mente como un sombrío recordatorio de hasta dónde puede llegar una persona consumida por su obsesión. Cuando invitó a Oliver a una reunión bajo el pretexto de discutir asuntos de negocios, su corazón latía con una velocidad frenética. No podía permitir que se fuera, no podía permitir que se acercara más a Megan. Oliver no era simplemente un joven en su vida, representaba una oportunidad para cambiarlo todo,
pero también se había convertido en una amenaza para su control. Cuando Oliver entró en su casa, parecía confiado y tranquilo, pero Clara podía ver que algo había cambiado en su mirada. Ya no era el joven romántico que alguna vez reía despreocupado en su presencia. Comenzaba a darse cuenta de que sus sentimientos por Megan eran cada vez más profundos, y eso era insoportable para Clara. En su interior se encendieron la envidia y la ira, mezcladas con el miedo a perder lo que tanto valoraba. La conversación rápidamente se transformó en un conflicto. Oliver empezó a hablar de que quería terminar su relación con Clara, de que deseaba estar con Megan. Eso fue la gota que colmó el vaso para Clara. Una tormenta metafórica estalló en su mente. Sentía cómo su control sobre la situación se desvanecía. Y entonces, consumida por la ira, tomó un cuchillo de la mesa de la cocina. En el momento en que el cuchillo quedó en su mano, algo dentro de ella se rompió. Ya no entendía lo que estaba sucediendo, como si hubiera perdido la conexión con la realidad. Un golpe, dos, tres. Actuaba por instinto, sin ser consciente de sus acciones. Cada puñalada no era solo un ataque, sino un grito de desesperación, un intento desesperado de mantener su lugar en este mundo, de preservar el control sobre su destino. Oliver cayó al suelo. Sus ojos la miraban con incredulidad y terror. Cuando Oliver se desplomó y quedó inmóvil, Clara se dio cuenta de lo que había hecho. El miedo y el shock la invadieron, y no sabía qué hacer a continuación. En pánico, decidió deshacerse del cuerpo. Sabía que si alguien descubría la verdad, su vida se derrumbaría por completo. Recordando todos esos años que había dedicado a construir su imagen de mujer exitosa, Clara no podía permitir que todo se viniera abajo. Reuniendo fuerzas, llevó el cuerpo de Oliver al sótano de su casa. Esa misma noche, Clara se dedicó a limpiar la escena del crimen, utilizando toda su astucia y experiencia en la gestión de su negocio. Tratando de no dejar rastros, limpió la cocina, donde había ocurrido el asesinato, y luego quemó cualquier objeto que pudiera incriminarla. En su brutal determinación, no había lugar para el arrepentimiento. Estaba dispuesta a proteger sus secretos a cualquier precio. Mientras tanto, en Winsboro, la policía seguía buscando a Oliver, y los detectives Rachel y Chris profundizaban en la oscuridad que rodeaba el spa Serenity Bloom. Una tras otra, las mujeres que trabajaban con Clara comenzaron a hablar de sus miedos, de cómo habían presenciado la desaparición de algunas compañeras. Cada nuevo testimonio aportaba más información, y todas las pistas apuntaban a Clara. Megan, sin conocer toda la verdad, empezaba a darse cuenta de que en la vida de su madre había muchos secretos. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados, que debía averiguar qué había sucedido con Oliver. Con un creciente sentido de desesperación, comenzó su propia investigación, buscando conexiones entre Clara, Serenity Bloom y la desaparición de Oliver. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también la exponía a un peligro inminente. Mientras tanto, en el sótano de Clara, entre cajas y objetos viejos, yacía el cuerpo de Oliver. Su vida había terminado en el momento en que probablemente soñaba con un futuro junto a Megan. Y al matarlo, Clara solo había reforzado las cadenas que la ataban a un crimen del que no habría escapatoria. Clara, por su parte, intentaba mantener la calma, continuando con su vida y su negocio como si nada hubiera pasado, pero no lograba deshacerse de la constante sensación de ansiedad que la corroía por dentro. Cada crujido en la casa, cada pequeño movimiento la hacía ponerse nerviosa. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz y no podría ocultar sus oscuros actos para siempre. Con cada día que pasaba, la realidad se hacía más evidente y la oscuridad que había intentado controlar crecía a su alrededor. El miedo y la culpa se convirtieron en sus compañeros constantes. Clara comprendía que su tiempo se estaba agotando y que la tensión que había creado podría estallar en cualquier momento, como una cuerda estirada hasta el límite. El 22 de octubre de 2022, la atmósfera en Winsboro estaba cargada de tensión.
Después de meses de búsquedas infructuosas y esperanzas desvanecidas, finalmente había llegado el momento de la verdad. La policía, habiendo reunido todas las pruebas necesarias, decidió actuar. Ese día, los detectives Rachel Donovan y Chris Harris llegaron a la casa de Clara Whitney con una orden de arresto. Clara, sentada en su lujoso sofá, se sentía segura de su impunidad. Sabía que había creado una ilusión de vida perfecta y no podía imaginar que sus secretos fueran revelados. Cuando vio a los detectives entrar en su casa, su corazón latió más rápido, pero rápidamente recuperó la compostura. Esto es solo un malentendido, pensó. Cuando los detectives se acercaron a ella, sus rostros mostraban una seriedad inquebrantable. Rachel, sosteniendo en sus manos los documentos del caso, pronunció con firmeza: Clara Whitney, queda usted arrestada bajo sospecha de asesinato de Oliver Myers y fraude. Por un momento, Clara quedó sin palabras. Sus ojos se agrandaron y sus labios temblaron, pero pronto intentó recomponerse. ¿Cómo pueden estar tan equivocados? Esto no puede ser verdad, pensaba frenéticamente. Comenzó a negar las acusaciones, asegurando a los detectives que no tenía nada que ver con la desaparición de Oliver. Pero sus palabras no podían borrar lo que ellos ya sabían. Durante el registro en su casa, los detectives encontraron más de lo que esperaban. En el sótano, entre el polvo y los viejos trastos, se encontraron con una visión aterradora. Las mismas cajas que contenían las pertenencias de Oliver. Sus objetos personales, fotografías y cartas, que Clara había escondido como si fueran trofeos. Cada nuevo descubrimiento planteaba más preguntas. Pero lo más impactante fue una nota escrita por Oliver, encontrada en el sótano. Megan, te amo. No puedo seguir viviendo en esta pesadilla. Las pruebas acumuladas pintaban un caso convincente en contra de Clara. A pesar de que ella insistía en su inocencia, cada vez había más pruebas que demostraban su implicación en los terribles eventos. Rachel y Chris sabían que su investigación había llegado a una conclusión lógica. Con cada palabra que Clara pronunciaba, su certeza aumentaba. Los detectives también encontraron listas con los nombres de las mujeres que trabajaban en Serenity Bloom. Estos documentos contenían detalles sobre cómo Clara las había engañado, atrapándolas en su red de fraudes financieros. Muchas de estas mujeres habían desaparecido y ahora se revelaba que no solo eran víctimas de su estafa, sino también posibles testigos en su contra. Cuando Clara fue sacada de su casa esposada, los habitantes de Winnsboro que presenciaban el arresto no podían creer lo que veían. La mujer a la que conocían como generosa y caritativa se había convertido en el centro de esta espantosa historia. Clara se convirtió en el tema de conversación en todos los hogares y rincones del pueblo. La gente susurraba sobre cómo había logrado ocultar sus verdaderas intenciones durante tanto tiempo. Esa misma noche, cuando Clara fue llevada a la comisaría local, la abrumó una sensación de impotencia. Sentada en soledad en su celda, sus pensamientos oscilaban entre el miedo y el odio hacia sí misma. ¿Cómo pudo haber terminado todo tan mal?, se preguntaba. Pero al recordar a sus víctimas, el peso de sus actos se hizo aún más insoportable. Veía sus rostros, las mujeres a las que había engañado y utilizado, y con cada segundo, la oscuridad de sus acciones la envolvía más. Mientras tanto, Megan, al enterarse del arresto de su madre, fue invadida por emociones contradictorias. Su corazón estaba roto, pero también sentía alivio. El horrible secreto que tanto temía finalmente había salido a la luz. Megan se dirigió a los detectives para hablar sobre sus sentimientos y temores. Sabía que ahora tenía la oportunidad de reconstruir su vida y tal vez ayudar a otras mujeres que habían sufrido lo mismo. Mientras Clara permanecía en prisión, los detectives continuaban desentrañando sus negocios. Cada minuto de la investigación los acercaba más a la verdad completa. Las mujeres que Clara había estafado comenzaron a salir a la luz, y sus historias añadieron más detalles a este oscuro cuadro del crimen. Clara se convirtió en el símbolo de cómo la avaricia y el deseo de control pueden destruir vidas. Y ahora, sentada en el banquillo de los acusados, tendría que enfrentarse a las consecuencias de todos sus actos.
La vida en Winnsboro ya no volvería a ser la misma, y lo sucedido cambiaría para siempre a sus habitantes. El 15 de enero de 2023, la sala del tribunal en Winnsboro estaba abarrotada. Los residentes de la ciudad, desde la familia de Oliver hasta las antiguas empleadas de Serenity Bloom, acudieron para ser testigos de un proceso que se había convertido en un símbolo de codicia, obsesión y traición. En el aire se respiraba una mezcla de tensión y expectativa mientras el caso de Clara Whitney finalmente salía a la luz. Clara, sentada en el banquillo de los acusados, ya no era la misma de antes. La confianza y el poder que solía irradiar se habían desvanecido, y en su rostro solo se reflejaba preocupación. Sus ojos abiertos de par en par revelaban miedo, y sus labios, tensos en una fina línea, mostraban que estaba plenamente consciente de que no solo se juzgaba su crimen, sino toda su vida. El fiscal encargado del caso estaba decidido. Había reunido numerosos testimonios basados en las declaraciones de las mujeres que trabajaron en el spa y en los documentos hallados en la casa de Clara. Cada palabra pronunciada en la sala del tribunal recordaba una y otra vez cómo había manipulado las vidas de esas mujeres y cómo su ansia de control la llevó a cometer un crimen terrible. Entre las pruebas presentadas por la policía estaban las fotografías encontradas en su casa y las listas de víctimas. Una de las mujeres que dio su testimonio fue Laura, una joven madre que lo había perdido todo cuando acudió a Serenity Bloom en busca de una oportunidad. Su voz temblaba de emoción al relatar cómo Clara la engañó para que pidiera un préstamo por productos cosméticos que no pudo vender. Laura habló de sus sufrimientos y de cómo quedó atrapada en una deuda que le arrebató la capacidad de mantener a su familia. Otros testimonios también avivaron la intensidad del caso. Las mujeres que habían perdido su trabajo y sus esperanzas compartieron sus desgarradoras historias. Cada palabra estaba impregnada de las oscuras mentiras que Clara había ocultado durante tanto tiempo. Sin embargo, el momento más impactante llegó cuando Megan fue llamada a declarar. Se acercó al estrado con el corazón encogido, pero decidida a decir la verdad. Megan compartió sus propios tormentos, relatando cómo había descubierto lo que ocurrió entre su madre y Oliver. Describió su desesperada búsqueda por encontrar a su novio y cómo su mundo se desplomó al descubrir que el hombre que amaba había sido víctima de su madre. «Nunca pensé que mi madre fuera capaz de algo así», dijo con la voz quebrada por las lágrimas. «Perdí no solo a Oliver, sino también una parte de mí misma. No puedo olvidar lo que hizo mi madre». Esas palabras fueron decisivas a los ojos de los jueces y del jurado. El rostro de Clara se volvió pálido cuando comprendió que incluso su hija, la única persona que aún le quedaba cercana, estaba devastada por sus acciones. Las sesiones del juicio continuaron durante varias semanas, y cada una de ellas aportaba un nuevo nivel de complejidad al caso. Los abogados defensores intentaron presentar a Clara como una víctima de las circunstancias, mencionando su éxito empresarial y su actividad benéfica, pero las contradicciones en su vida se hicieron cada vez más evidentes. Clara sentía como su mundo se desmoronaba. Cada día en el tribunal la acercaba más al veredicto final. Finalmente, el juez, tras considerar todas las pruebas, testimonios y emociones expuestas, emitió su sentencia. Clara Whitney, ha sido usted declarada culpable del asesinato de Oliver Myers y de fraude. Se le condena a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Esas palabras sumieron la sala en un profundo silencio. Muchas de las mujeres que habían venido a apoyarse mutuamente no pudieron contener las lágrimas. Algunas lloraban de alivio, sintiendo que al fin se había hecho justicia. Clara, ya desesperada, abandonó la sala del tribunal, su rostro blanco como una sábana. Sabía que la vida que había construido estaba destruida y que sus ambiciones se habían convertido en una auténtica pesadilla. La justicia la había alcanzado, y ninguna cantidad de conexiones o dinero podía salvarla ahora. Después del juicio, la vida en Winnsboro comenzó a recuperarse, pero las cicatrices de los eventos recientes aún permanecían. La ciudad nunca volvería a ser la misma,
y sus habitantes ahora entendían lo fácil que es ocultar oscuros secretos tras la fachada del éxito y la prosperidad. Megan, aunque había perdido mucho, decidió quedarse en Winnsboro. Volvió a su vida, pero esta vez con el corazón lleno de determinación por cambiar no solo su destino, sino también por ayudar a otras mujeres que habían sufrido por la codicia y manipulación de Clara. Megan empezó a trabajar en una organización local de apoyo a mujeres, creando un programa para ayudarlas a reconstruir sus vidas. En cuanto a Clara, su vida en prisión estaba llena de soledad y amargura. A menudo reflexionaba sobre sus errores y cómo su sed de poder y control la había llevado a consecuencias catastróficas. Pero quizá lo más doloroso para ella era darse cuenta de que había perdido a su hija, lo único que realmente importaba. La vida en Winnsboro siguió su curso, pero su historia permanecía en boca de muchos. Fue una advertencia sobre cómo la obsesión y la avaricia pueden destruir vidas, y sobre cómo incluso en los lugares más tranquilos puede ocultarse la oscuridad. Las lecciones aprendidas de esta tragedia se convirtieron en el fundamento de nuevas esperanzas y reconstrucciones. La ciudad finalmente aprendió a distinguir entre la luz y las sombras, lo que le dio la oportunidad de comenzar de nuevo.